ya, ahora sí. Perdón, es que si no luego se me olvida. Ok. Bueno, entonces, como les decía, en este parcial lo que vamos a tener es básicamente de cerrar en la forma en cómo nos comportamos en la sociedad. Entonces, los temas de manera específica que vamos a revisar en el tercer parcial van a ser dos, la felicidad y la libertad. Para ello, vamos a tener primero que ver a grandes rasgos cómo funciona la sociedad, cómo funcionan los tipos de gobierno, cómo funcionamos como, digamos, como individuos en cuanto a clases sociales, en cuanto a cómo me comporto en la sociedad, cuál es el entorno social, cómo se compone ese entorno social, el entorno político y finalmente el problema que tenemos en la actualidad. Entonces vamos a ir por partes para poder aterrizar justamente en todos los ideales que nos corresponden a ver en la materia. Y bueno, en estas próximas 2 semanas vamos a revisar lo que va a ser el sentido de la vida humana, pero encaminado a la felicidad. Para ello tenemos que ver primero, más de retomar qué es la sociedad, qué es un individuo, cómo se comporta un individuo en sociedad y en base a ello, cómo se generan las clases sociales, cómo nos comportamos en base a las normas sociales, cómo se compone un gobierno, los tipos de gobierno y de ahí vamos a ir a una crítica que va a haber acerca justamente del gobierno en base a Karl Marx. Karl Marx va a hacer una crítica a la parte, digamos, política y social con respecto a cómo, digamos, nos estamos dirigiendo. Vamos a ver un poco sobre la utopía, hablando de la polis que nos hablaba Platón en su momento. Y cuando hayamos terminado de ver eso, ahora sí vamos a poder ver de lleno lo que va a ser el tema de la felicidad. Pero bueno, vamos a comenzar entonces. Un segundo, vamos acá. Y bien, vamos a retomar y vamos a hablar de lo siguiente. La clase antepasada, cuando nosotros veíamos un repaso, digamos, del segundo parcial, si recuerdan, yo les hablaba de Rousseau. Rousseau nos hablaba acerca del hombre de estado de naturaleza, que básicamente es cómo en base a la supervivencia el ser humano se va a buscar adaptar al entorno para poder sobrevivir. Y cuando se da cuenta que no puede vivir por su cuenta porque pues necesita a alguien más para poder sobrevivir en un entorno, se hace parte de un grupo que tiempo después se convierte en una sociedad. Sociedad que me indica cómo comportarme, qué debo de hacer, cómo debo de aportar, qué me va a dirigir una persona y también me va a indicar también la forma en cómo yo como individuo voy a hacer. Me va a dividir en una clase social, me va a impartir de alguna manera un tipo de pensamiento. O sea, todo eso se va a derivar en el momento en que yo acepte ser parte de una sociedad. Ahora bien, para poder entender esto, vamos a tener que retomar algunos asuntos que veíamos en clases anteriores en los semestres pasados. Digo, bueno, sí, semestres pasados también. Semestres pasados y parciales pasados. Entonces, la primera pregunta que va a abrir ese tema justamente va a ser el siguiente. Ya sabemos que el ser humano se va a comportar de determinada manera en base a su entorno. Ya sabemos que el ser humano va a buscar el conocimiento. También ya sabemos que en base justamente a las sensaciones y sentimientos que se generen y el conocimiento que se tenga, se van a generar ciertos productos, ya sean útiles, hablando de la parte, digamos, utilitaria, pero también en la parte estética que hablábamos justamente con el arte, con la artesanía, etc., etc. Ahora bien, habrá que preguntarnos entonces en este punto, ¿cuál es el fin del ser humano? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos vivos? Y los autores decían que el fin del ser humano, digamos la vida del ser humano, va a tener como fin la felicidad. Esos autores van a ser Aristóteles, Epicuro e Hiparquía. Pero a ellos los vamos a abordar hasta la siguiente semana. Ahorita lo que nos queda que quedar en claro es lo siguiente, y es cómo el ser humano se va a comportar en una sociedad. Porque al momento en que nosotros entendemos cómo se comporta en la sociedad, en base a qué se rige, cómo se comporta, qué tipo de pensamiento se genera, etcétera, etcétera, vamos a tener ahora sí como un punto de partida para poder entender cómo el ser humano va a buscar la felicidad. Eso por eso lo vamos a dejar hasta la semana que viene. Entonces, las palabras clave para este justamente tema van a ser moral, ética, virtud, actitud y aptitud.
Dos palabras, específicamente las finales van a ser muy similares, va a haber una letra, digamos, que las va a diferenciar y también un significado. Vamos a hablar entonces acerca de cada uno. La moral, aquí les puse lo siguiente. Es un conjunto de valores, virtudes y actitudes que se desarrollan en un contexto social, económico y cultural. Básicamente se refiere cómo nosotros nos educamos en base a nuestro entorno en cuanto a familiar, hablando de la casita, en la parte, digamos, social, pensando en la colonia, el lugar donde provenimos, el país donde estamos, etcétera. Cómo somos como personas. Ahora, la ética aquí nos dice que va a ser el comportamiento del ser humano en un entorno social. Es decir, cómo nos indica nuestra comunidad, nuestro trabajo, nuestro título, pensando a lo mejor en un título educativo, inclusive nuestro puesto laboral o político en el caso de que seamos parte de la política, cómo nos indica cómo debemos de comportarnos y en base a ello cómo lo hacemos. Ahora bien, aquí también viene una palabra que es virtud, y la virtud va a estar encaminado justamente de Aristóteles y también de Epicuro, con respecto a la forma en cómo nosotros nos comportamos. Y aquí nos dice que la virtud es una aptitud que tenemos y podemos desarrollar. Entonces, así que vendría a preguntarse lo siguiente: ¿qué es una aptitud? Y entonces, ¿cómo se va a, digamos, desarrollar en base a la virtud? Y bueno, aquí la aptitud yo les puse que va a ser una habilidad nata de cada individuo. ¿A qué se refiere esto? Yo les ponía el ejemplo en la clase anterior. Imaginen que yo, digamos, pues mi habilidad tal cual es cantar. Canto muy bien. Pero a lo mejor yo la quiero desarrollar más porque a lo mejor yo quiero ser un cantante. Entonces a lo mejor me meto a clases de canto, practico también en casa. Entonces la voy desarrollando para poder cantar cada día mejor. Entonces, mi aptitud es cantar, pero mi virtud es mi canto, porque yo la sigo desarrollando para cantar cada día mejor. Eso es a lo que se refiere. Y finalmente vamos a tener una palabra que es actitud, que si se fijan hay una letra de por medio diferente que es C, que nos dice reacción física y emocional a determinadas situaciones. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de actitudes nos vamos a referir a las reacciones físicas y emocionales. Creo que esto se leí otra vez. Bueno, vamos a explicarlo así. Los seres humanos tenemos ciertas reacciones en base a, digamos, lo que nos sucede a nuestra parte externa. ¿A qué me refiero? Reaccionamos en base a los estímulos que tenemos por fuera. Entonces, si supongamos llega a lo mejor el hermano o el primo ocioso que llega y te pique el brazo y esto es así como en babia, vas a saltar y seguramente te vas a sorprender. ¿Por qué? Porque estabas en babia, no estabas poniendo atención y pues te sacan así como pues un susto grande porque pues están ahí espantando, ¿no? Bueno, es una actitud. Otra forma en cómo podemos encontrar actitud es, por ejemplo, cuando tenemos algún estímulo, insisto, por fuera, ¿cómo vamos a reaccionar? Yo les pongo el siguiente ejemplo en la clase anterior. Imaginen que los asaltan. Ahora, yo en un asalto me imagino tres tipos de reacciones. La primera, que es digamos, la usual. En cuando sienta su vida en peligro, tenga mi cartera, por favor lléveselo todo, pero no me haga nada. Esa es una reacción. ¿Por qué? Porque el miedo te dice, ¿sabes qué? Que se lleve todo, pero por favor que no me haga nada, ¿no? Ok. Segunda reacción. Ahora, ¿nunca han visto a esas personas que a lo mejor por el susto se paralizan? Pues bueno, imaginemos que en el susto justamente de, pues, ¿cómo decirlo? Pues este asalto se paralizan de miedo. Entonces luego muchas personas dicen, es que le dispararon porque esa persona no quiso dar sus bienes. No es por eso. Es que en algunas ocasiones el miedo, y si recuerdan eso también hablábamos cuando hablábamos de Freud, la psique humana se paraliza por el miedo y entonces como te paralizas no sabes qué hacer y justamente te quedas así quieto. Entonces no es como que digamos te importa mucho lo que traes digamos encima, sino que como tienes mucho miedo te paralizas y no sabes qué hacer y tu reacción es paralizarte por el miedo. Tercera reacción. Ahora imaginen que a lo mejor presas del pánico agarran y empujan al asaltante y salen corriendo. Cosa que a lo mejor es peligrosa porque imaginen que tengan un arma de fuego y pueda disparar. Bueno, en este momento entonces tenemos una tercera reacción.
muy temeraria, no recomendable, pero el miedo, el pánico provoca en este caso esta reacción. Pues cualquiera de las tres reacciones que acabo de mencionar son actitudes que tomo en base a una situación en específico. Entonces, estas palabras, como les dije, van a ser claves para poder comprender las teorías justamente que vamos a revisar en pues, esas 2 semanas. Entonces, ¿dudas con respecto al glosario que les acabo de dar? Creo que no. Espero. Bueno, entonces seguimos. Ahora, ya sabemos entonces qué onda, digamos, con este pequeño glosario que les di. Ténganlo en cuenta porque esto va a ser importante para lo que van a ser los temas que vamos a revisar en estas semanas. Ahora bien, vamos a retomar un poco lo que veíamos la clase anterior con respecto a ruso. Y por ejemplo, déjenme les comparto esa diapositiva para poder retomar. Un momento. Era acá. Y era este. Ok. Si se acuerdan, la semana anterior yo les hablaba acerca del estado de naturaleza y digamos propiamente de las sociedades. Entonces, la semana anterior yo les comentaba que el estado de naturaleza es la forma en cómo yo me voy a comportar para poder sobrevivir. Al momento entonces que me doy cuenta que yo por mi cuenta no puedo sobrevivir porque pues necesito el apoyo de alguien más, me veo obligado a agruparme con otras personas que finalmente se van a convertir en una sociedad que se va a regir por leyes, por normas, por formas de cómo me debo de comportar y voy a hacer como un pacto tácito donde yo voy a generar entonces que me voy a comportar en base a lo que me diga mi sociedad, pero esta debe de garantizar mi integridad. Esa es la forma en cómo técnicamente hablando va a generarse una sociedad. Ahora bien, retomando lo que es la clase del día de hoy, ya que sé quién soy, cómo me tengo que adaptar para poder sobrevivir y qué es una sociedad, habría que preguntarse para este momento, que ya hemos hablado en algunas ocasiones sobre ello, de las clases sociales. Las clases sociales van a ser muy importantes porque nos van a determinar el tipo de vida que vamos a tener en base al contexto social en el que vivamos. Entonces, en este momento hay que preguntarse de manera oficial, ¿qué es una clase social? Y aquí nos dice lo siguiente. Se refiere a la diferenciación de grupos de personas de acuerdo con el lugar que ocupan en todo un sistema de producción. Es decir, de acuerdo con su relación con los medios de producción y en la manera y proporción en la que acceden a la distribución del producto social. Un segundo. A ver. Ok. Ahora, todo este, digamos, texto que les acabo de leer se va a traducir de la siguiente manera. Una clase social va a ser aquella donde el grupo va a ser determinado por la parte política, por la parte económica, por la parte educativa. ¿En qué sentido? Entre más poder económico y político y más educación tengan, vamos a poder llamar a esas personas como una clase alta, una clase media o una clase baja, dependiendo del nivel. Ahora bien, las clases sociales van a ser determinadas por una alineación religiosa o una alineación económica. ¿A qué se refiere eso? La religión o la economía nos va a dirigir entonces para poder entonces, digamos, clasificarnos en diferentes clases sociales. Ahora bien, aquí vamos a retomar una frase que yo les di en su momento, que es la siguiente. El ser humano es el único animal que necesita un amo líder para vivir. Eso se va a referir a que normalmente nosotros como seres humanos no somos como, ¿cómo decirlo?, autosuficientes. Porque si nos quedamos mucho tiempo solos enloquecemos. Lamentablemente nos gusta o no, nosotros somos seres sociales. Seres sociales que necesitamos por lo menos a otra persona, a esa para pelearte, pero no es otra persona. Porque si tú te quedas solo y está demostrado que te vuelves loco. Porque la misma, digamos, psique que tenemos, digamos, por naturaleza, nos obliga a convivir. Ahora bien,
Como estamos obligados a convivir por nuestra connotación, digamos, mental, entonces eso nos adquiere una obligación de poder pertenecer a sociedades. Sociedades donde entonces vamos a ser clasificados por una clase social y asimismo va a determinar de alguna manera nuestro nivel en la sociedad, cómo vamos a influenciar en la sociedad y finalmente qué poder o qué no podemos hacer en una sociedad. Ahora bien, en este momento entonces se van a desglosar tres tipos de clases sociales que son básicamente cómo se dirigen, válgame la redundancia, esas clases sociales, que es la clase alta, la clase media y la clase baja. Vamos a hablar de cada una de las clases sociales. Entonces, vamos a empezar con la clase alta. La clase alta aquí me dice lo siguiente. Sus individuos cuentan con alto nivel adquisitivo y generalmente mayor nivel formativo y educacional. Ocupan puestos de responsabilidad en la burocracia y cuentan con propiedad de medios de producción, por lo que pueden emplear a otros individuos. ¿A qué se refiere esto que acabo de leer? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia y en el pasado, hablando de la clase alta, era básicamente la burocracia, propiamente también conocida como aristocracia. Los aristócratas tenían un nivel alto porque en la parte económica tenían bienes, hablando propiamente de mansiones o casas, hablando de la parte económica obviamente tenían dinero y también tenían un poder, digamos, político muy influyente. ¿En qué sentido? Ellos podían opinar en las decisiones de la monarquía para poder justamente establecer leyes o impuestos, etcétera, etcétera. Por otra parte, la parte educativa también estaba bien implementada porque los aristócratas tenían como, ¿cómo decirlo? Como una base el poder educarse de manera adecuada para justamente poder mangonear. Ahora bien, en la actualidad esto no ha cambiado mucho, solamente que ahora ya no vamos a ostentar un puesto pensando en un conde, en un marqués, no sé, en un varón. Ya no van a ser un puesto como en esta parte monárquica, a menos, claro, que formas parte de un sistema de monarquía, perdón. Ahora bien, pensando a lo mejor en una democracia como la que vivimos en la actualidad, van a ser los altos mandos de la política, que se van a encargar justamente de formar la clase alta, es decir, partidos políticos, propiamente un político que se esté, digamos, desenvolviendo actualmente como por ejemplo un senador, un diputado, un jefe de alguna jefatura gubernamental, etcétera, etcétera. Entonces, la clase alta normalmente también se va a distinguir en la actualidad porque el poder económico que ostenta le va a permitir tomar decisiones en el país o, digamos, en la parte económica. Por otra parte, el nivel educativo, inciso, también va a ser alto. ¿En qué sentido? Va a ser muy complejo que veamos a una persona de clase alta que no tenga mínimo un título universitario. De hecho, para ellos va a ser más sencillo poder obtener esos estudios, porque ellos tienen el capital para poder, digamos, estudiar las carreras y no solamente en un sistema abierto, pensando a lo mejor en un sistema privado o inclusive en otro país, porque tienen los medios para hacerlo. Cosa que a lo mejor una clase media o una clase baja es más compleja porque implica un gasto que no podemos pues costear. La clase alta lo va a poder hacer. Y entonces va a ser normal tener un título universitario pensando en una licenciatura, en una maestría, un doctorado. Y finalmente la parte económica, como ya dije, pues va a estar ahí estable. Porque van a tener algún, ¿cómo decirlo? Van a tener alguna compañía o van a tener algún medio, digamos, económico que les implique ganancias y entonces van a poder entonces también a pagar a gente para que les haga cosas y van a poder pagar cosas que a lo mejor de manera ordinaria no se podrían, pero como el nivel económico que tienen pues les permite hacerlo, pues los van a poder costear. Entonces, al final de cuentas, una clase alta siempre se debe determinar básicamente por el poder político, el poder económico y el nivel educativo. Ahora bien, la siguiente clase que vamos a revisar va a ser la clase media. La clase media me dice lo siguiente. Es el estado más amplio de las sociedades. Sus integrantes a menudo cuentan con niveles promedio en cuanto al aspecto educativo y tienen una capacidad económica intermedia que les permite la subsistencia y la propiedad en muchos casos de vivienda y un nivel de vida basado en el bienestar. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de la clase media, regresando al pasado en una monarquía,
aquellas personas que servían justamente a la clase alta. Pero a lo mejor algunos me dirán, pero eso no, al final de cuentas sigue siendo pues un empleado doméstico. Probablemente, en un término muy burdo, serían los sirvientes. Pero, ¿qué creen? Había de sirvientes a sirvientes. Había de sirvientes que servían a algún título mobiliario pensando a lo mejor en un barón o en un marqués. Por ejemplo, un sirviente cualquiera que trabajara en otro lado. Como que no era un sirviente cualquiera. El hecho de servir a una persona con cierto título mobiliario en la parte de la monarquía les daba cierto estatus que de alguna manera les convenía. Porque entonces, digamos, como que ganaban como cierto, ¿cómo decirlo? Como cierto nivel justamente en el estatus social. Por otra parte, en la parte económica, a lo mejor no ganaban la millonada, pero ganaban lo suficiente para poder costearse un lugar donde vivir y los alimentos suficientes para poder subsistir. De tal manera que entonces desde ese momento ya estábamos hablando de una clase donde van a poder tener un nivel pues justamente basado en el bienestar, van a vivir bien. A lo mejor no con lujos, así que digas, uy, me voy a poder comprar una fruta exótica de, no sé, 1 millón de pesos, pero por lo menos no voy a sufrir de hambre y voy a tener los servicios que necesite y demás. Esa es, digamos, en la parte, digamos, histórica. Ahora, hablando en la parte, digamos, ya actual, esto no ha cambiado tampoco mucho. Solamente que aquí también vamos a tener esta parte, digamos, en la parte de la educativa, porque la clase media va a tener ese chance de poder seguir estudiando y no va a ser raro que vaya a haber algún título universitario de por medio en la clase media. Porque a lo mejor no la tienen fácil, pero si se saben organizar, van a poder obtener ciertos, pues ahora sí que estándares educativos, donde a lo mejor mínimo van a tener la prepa. Pero de ser posible, seguramente van a tener un nivel universitario hablando de una especialidad o de un nivel básico, una licenciatura en ingeniería, etcétera. Entonces, esto va a ser de alguna manera común para la clase media, pero no para buscar lujos, simplemente para sobrevivir bien. Eso se podría decir que es la clase, digamos, donde específicamente estamos hablando de un estado de naturaleza. Me adapto al contexto y vivo en base a mis necesidades. Y se acabó. Ahora bien, en la última clase que vamos a ver con respecto a las clases sociales, va a ser la clase baja. La clase baja, vamos a leer lo que nos dice aquí. Se caracteriza por individuos con escasas posibilidades de contar con vivienda en propiedad o medios de producción. Además, su nivel de renta es bajo, por lo que su poder adquisitivo no les facilita su entrada en la burocracia del país, ni a una formación educacional y profesional de alto nivel. Aquí se va a referir que, tanto en el pasado como en la actualidad, el nivel económico que van a tener va a ser tan reducido que en muchas ocasiones van a estar al día. Entonces no van a tener como chance de poder, digamos, adquirir bienes específicos para su supervivencia. Hablando desde propiamente un techo propio para vivir, viviendo propiamente en lugares rentados, hasta la parte, digamos, en cuanto a necesidades básicas, hablando del alimento, hablando del vestido, del sustento y también hablando propiamente en cuanto al poder que se va a ejercer en la política. ¿En qué sentido? Una clase media va a tener como conocimiento para poder, aunque sea, hacer escuchar su voz. Pero la clase baja, como no va a tener acceso a la educación, ya sea o porque realmente no quieren o también porque no pueden, porque en muchas ocasiones también es por eso, porque no pueden acceder a la educación, son manipulados muy fácilmente por la clase alta, de tal manera que entonces siempre se van a ver subyugados por ella y van a tener, digamos, que someterse a. En este punto entonces radica en que como no tienen el conocimiento para poder defenderse, pues se van a tener que acostumbrar a ello. Por otra parte, la parte educativa, como les dije, no va a ser exactamente la mejor. En muchas ocasiones vamos a tener una población analfabeta o pensando que a lo mejor nada más gustaron unos cuantos años de la primaria y en el mejor de los casos tal vez solamente tengan un nivel secundaria y se acabó. Eso es todo lo que tienen. Y no exactamente, insisto, porque a lo mejor no quieran. La parte educativa en muchas ocasiones está menguada también por la zona en donde se vive. Pensando en zonas rurales, hay lugares donde, por ejemplo, para poder acceder a una educación
media superior, pensando propiamente en una preparatoria, los chicos tienen que abandonar sus lugares de origen, pero eso implica un gasto monetario que no se tiene, y por tanto se van a tener que adaptar al contexto en donde estén buscando un trabajo para poder subsistir. Entonces, al final de cuentas, están arraigados propiamente a pues, el sistema de gobierno. Y pues esto no ha cambiado sinceramente nada desde el pasado hasta la actualidad. Ahora bien, estas son las clases sociales y las clases sociales me van a diferir entonces la forma en cómo yo voy a estar catalogada en una forma de gobierno. Ahora bien, yo ya he hablado de eso con ustedes donde yo les hablaba de las formas de convivencia social. Y yo les decía que la forma en cómo me voy a comportar en sociedad va a depender de las normas sociales que haya de por medio, es decir, las normas morales, sociales, jurídicas y religiosas, donde las morales iban a ser cómo me voy a comportar en base a mis propios principios. La parte social va a ser cómo me voy a comportar en sociedad para a lo mejor no ser el mejor amigo del vecino, pero pues no agarrarme de chongo con él, ¿no? O sea, mínimo que le pueda dar los buenos días y se acabó. En la parte jurídica es la parte, digamos, que me va a generar una constitución, leyes de por medio, y entonces yo me voy a tener que atender a esas leyes de mi estado, donde incluso si yo no conozco la ley, me voy a tener que atender a ella, y si la rompo, pues voy a tener que pagar. Y finalmente la parte religiosa, donde hablábamos de normas que se van a dirigir en base a la religión. Depende de cuánta fe le tenga la religión, va a ser la forma en cómo me van a afectar. Estos van a ser un modo de comportamiento que se va a generar para poder yo, digamos, dirigirme en una sociedad. Ahora bien, si se fijan, esta solamente es una parte de cómo me voy a comportar en la sociedad. Otra parte me la va a determinar las clases sociales, es decir, la clase social a la que yo pertenezca me va a definir cómo me voy a comportar como individuo en un entorno social. Entonces yo les decía lo siguiente, esto no va a sonar muy feo, pero nosotros nunca vamos a ser iguales a la clase alta. ¿Pero por qué? Muy sencillo. La clase alta tiene ciertas formas de comportarse en base a la etiqueta que normalmente la clase media y la clase baja no tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos tenido necesidad de ello. Entonces, en ese sentido, a lo mejor va a ser más refinado, si lo quieren ver así, una clase alta, una persona que venga en una clase alta, a por ejemplo una clase media, una clase baja, porque tenemos otro tipo de educación. Por lo tanto, la forma en cómo van a convivir una persona de clase alta y una persona de clase media, pensando, a lo mejor en una comida, no va a ser la misma. A lo mejor hasta la de clase alta se ofende. Pero no es que, digamos, sea culpa de la clase media o la clase baja. Simple y llanamente la forma en cómo nos educan es diferente. Y entonces nunca nos vamos a poder por eso comparar a. Asimismo, también nosotros tenemos los propios estándares para poder comportarnos y va a caer la misma situación. Seguramente nos vamos a ofender porque la clase alta no se va a comportar en base a nuestra propia educación, pero insisto, depende de la clase social y en base a ello las normas sociales, la forma en cómo nos vamos a comportar según el contexto, según el lugar y la forma y la persona con la que estemos. Ahora bien, todo esto nos va a derivar entonces ahora los tipos de gobierno. Los tipos de gobierno, yo les había hablado un poco en el pasado sobre ellos, nos van a generar una forma de convivencia en sociedad. Esa sociedad va a tener como cierto régimen en la forma en cómo nos vamos a gobernar y por lo tanto cómo nos vamos a comportar. Yo les decía que los 5 tipos de gobierno, digamos, más comunes van a ser la oligarquía, la teocracia, la monarquía, la democracia y la tiranía. Entonces vamos a hablar un poco de ellas de manera un poco más profunda. Y bueno, primero tenemos la oligarquía. La oligarquía nos dice lo siguiente. Sistema de gobierno en el que el poder está en manos de unas pocas personas, pertenecientes a una clase social privilegiada. En este punto, antes de continuar con la lectura, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. La clase privilegiada que va a dirigir en la oligarquía va a ser básicamente la clase alta. La clase alta va a tomar las decisiones sobre todas las demás clases, independientemente nos guste o no. ¿Por qué? Porque ellos son la clase dominante. Por otra parte, aquí nos va a decir lo siguiente. Se identifica con la forma de gobierno en el cual el poder es ejercido por un grupo reducido de personas que pertenecen a una misma clase social.
que actúan en función de sus propios intereses y por lo tanto todo el pueblo no está representado en el poder. En este caso a lo que se va a referir es que como la oligarquía, como ya dije, va a ser dirigida por la clase alta, independientemente nos parezcan o no las decisiones de este pequeño grupo que va a dirigir pues ese tipo de gobierno, no les va a importar, porque ellos son la clase dominante. Entonces, yo les ponía el ejemplo en la clase anterior. Imaginen que tenemos una población de 1000 personas y vivimos en una isla. Ahora, las decisiones nada más las toman 3 personas que son de clase alta. Pero ahora imagínense que de manera oficial ya nos dijeron que si no evacuamos la isla vamos a morir. Pero la clase dominante dice que nos vamos a quedar porque si no vamos a perder todo nuestro patrimonio. Pero ese patrimonio solo les conviene a ellos porque es, digamos, la parte monetaria que van a tener. A las demás poblaciones, si bien obviamente nos va a afectar, pues como que no importa tanto como una vida. Pero como los líderes de la oligarquía ya nos dijeron que nos tenemos que quedar, de alguna manera vamos a ser sometidos a ellos y por lo tanto, pues nos tenemos que quedar ahí, independientemente nos parezca o no. Ahora bien, la oligarquía va a tener una semejanza con la tiranía, puesto que justamente va a haber de alguna manera una opresión. Pero aún así todavía hay cierto, digamos, nivel de respeto para los derechos humanos, cosa que no pasa en la tiranía. Cuando hablemos de tiranía, entonces vamos a ver la diferencia justamente que va a tener muy marcada con ese tipo de gobierno. Ahora, esa es la manera formal lo que va a ser la oligarquía. La siguiente, o más bien el siguiente tipo de gobierno que vamos a revisar el día de hoy va a ser la teocracia. La teocracia, ¿qué nos dice aquí? Leo lo que dice el texto. La teocracia es una forma de gobierno cuyos líderes consideran que son guiados por una divinidad. En la teocracia, el poder reside en Dios y por lo tanto, es común que en la práctica sea ejercido por ministros y jerarquías religiosas, como por ejemplo los miembros del clero. Antes del cristianismo, las órdenes políticas no definían la separación de la Iglesia y el Estado. Por lo tanto, las leyes como la sociedad civil eran basadas en los conceptos religiosos que imperaban en una determinada sociedad. ¿A qué se refiere todo eso que acabo de leer? Básicamente es lo siguiente. La teocracia es un tipo de gobierno donde va a ser dirigido por un mensajero de Dios o un Mesías, que básicamente va a ser la voz de Dios o de, digamos, esa entidad pues religiosa, dependiendo de la religión tal cual que esté, digamos, dirigiendo el Estado. Ahora bien, la teocracia es un tipo de gobierno que ha regido a la sociedad por muchísimo tiempo. Inclusive en la época media, cuando yo les hablaba acerca del oscurantismo, fue una época dirigida por justamente la religión y todas las leyes, impuestos, castigos, etcétera, eran dirigidos por la iglesia. Si la iglesia decía que estaba mal, pues está mal y se acabó. No hay como vuelta de hoja. Por otra parte, la teocracia de alguna manera también ha sido cómplice, digamos, de asuntos muy fuertes con respecto a tragedias humanas. ¿En qué sentido? Las guerras propiamente, las cruzadas, fueron dirigidas por el sistema político de la teocracia, donde invadían colonias, invadían países y demás, simplemente porque iban a evangelizar y a según iluminar a las personas con su tipo de gobierno, diciendo que no estaban siguiendo la palabra de Dios. Cosa que al final quedaba propiamente en violaciones hacia mujeres, a niños, matanzas de por medio y demás. Entonces, al final de cuentas, pues la teocracia es un sistema de gobierno que aparentemente es bueno, pero las repercusiones que llevan en base a sus ideologías pueden ser muy malas. Ahora bien, el siguiente tipo de gobierno que vamos a ver es la monarquía. La monarquía, pues ya hemos hablado mucho de ella, ya se ha especificado a lo largo de la historia, y lo irónico del asunto es que uno esperaría que la monarquía ya debería de haber desaparecido porque pues ha pasado mucho tiempo, pero aún tenemos sistemas de gobierno justamente en base a ese sistema de monarquía. Hablando propiamente en Inglaterra con la reina Isabel, pensando a lo mejor en España, o inclusive en Japón también tiene un sistema todavía imperial. Entonces, esta monarquía no se ha extinguido totalmente.
Ahora bien, habría que preguntarse en este momento qué es la monarquía. Y de manera oficial aquí nos va a decir que es una organización del Estado que gira en torno a la figura de un rey que ha adquirido el poder de forma hereditaria o impositiva. De hecho, la monarquía está muy arraigada a la religión porque normalmente dicen que la familia real fue acogida justamente por la religión. Dios de alguna manera decidió que ellos iban a ser la familia real, entonces ellos van a dirigir. Por otra parte, la Real Academia de la Lengua Española va a decir que la monarquía es una organización del Estado en la que la jefatura y la representación suprema son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. ¿A qué se refiere? Básicamente la monarquía no va a ser, digamos, que yo voy a elegir a mi rey, no. Se va a heredar el título a los hijos o sucesores, digamos, que él decida. Entonces, al final de cuentas, es un poder cerrado. Ahora, la monarquía es un asunto muy chistoso porque ha tenido que evolucionar con el paso del tiempo. Esto tiene una explicación y se debe justamente a la forma en cómo se ha manejado la monarquía. Y para poder entender esto, les voy a platicar una pequeña anécdota en base justamente a la Revolución Francesa. Y bueno, voy a comentar así. Si recuerdan cuando veíamos a Rousseau, yo les platiqué que Rousseau influenció mucho en el pensamiento revolucionario de la Revolución Francesa, en donde estaban impuestos básicamente por una monarquía. Y bueno, el tipo de monarquía que había en Francia en su momento era un tipo de monarquía absoluta. Vamos a definir primero la monarquía absoluta para poder entender qué pasó. Y bueno, la monarquía absoluta aquí nos dice que es un régimen político en la que todos los poderes corresponden al rey sin ningún tipo de limitaciones. El monarca controla los aspectos de la sociedad y suele estar impuesto de forma divina, es decir, elegido por Dios. En este punto lo que se va a referir con una monarquía absoluta es que el rey toma las decisiones y se acabó. ¿Le parece al pueblo? Qué bien. ¿No le parece? No importa. Igual se va a hacer lo que yo diga porque yo soy el rey. No voy a tomar de alguna manera en cuenta nada de lo que me digan porque es mi decisión, porque yo soy el rey. Básicamente es lo que maneja una monarquía absoluta. Ahora bien, regresando a Francia. La, digamos, cúspide del reinado monárquico, hablando propiamente de Francia, fue justamente con el reinado de Luis XIV, que fue conocido como el Rey Sol. Llevaba una monarquía absoluta, pero próspera para su pueblo. ¿Qué pasa? Dos monarcas después, llegando a Luis XVI, Luis XVI derrochó mucho dinero de una manera masiva. ¿En qué sentido? En aquel entonces se dio la revolución justamente de Estados Unidos, la independencia. La independencia de Estados Unidos se da y el gobierno francés los financia. Les regala, bueno, sí, técnicamente, les regala dinero, les regala armamento y les regala también pues personal para poder ayudarles en la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando, digamos, se da esta independencia de Estados Unidos, se generan unos impuestos muy fuertes para el pueblo de Francia. Pero ojo, aquí hay un detalle. No se les cobraba impuesto a los nobles, que es lo que tenían dinero. Claro que no. Se les cobraba a pueblo. Cosa que repercutió muy fuerte en la economía y entonces la economía decae y obviamente el pueblo se va a la bancarrota, hay hambrunas, enfermedades, etcétera, etcétera. De tal manera que el pueblo está muy enojado con este rey porque no está llevando al gobierno de manera adecuada y por el contrario lo está llevando a declive. Es entonces cuando se empieza a dar el primer golpe de estado. Para salvarse su pellejo, se quisiera generar una monarquía constitucional para poder intentar salvar su pellejo, cosa que no se aceptó y final de cuentas fue, digamos, secuestrado y finalmente ejecutado. Pero habría entonces que preguntarse por este momento, ¿qué es lo que se proponía como una monarquía constitucional? Y bueno, aquí nos va a decir lo siguiente. Régimen en el que el poder del rey se basa en intervenir y mediar en conflictos sociales o bélicos. Una forma de gobierno que se ampara con una constitución y donde la soberanía reside en el pueblo. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a que el poder ya no solamente lo va a tener el rey. Va a haber una constitución donde se va a, digamos, a establecer ciertas formas en cómo se va a poder dirigir el monarca y va a haber un parlamento que le va a dar el visto bueno o no al rey para poder tomar ciertas decisiones.
Ese es el tipo de gobierno que quiso establecer todavía Luis XVI para salvar su pellejo, cosa que al final de cuentas no pudo hacer porque el pueblo pues ya estaba harto, ya no quería una monarquía. Pero pues es lo que intentó hacer en su punto. Ahora bien, hay otros dos tipos de monarquía y es la monarquía liberal y la monarquía híbrida. Vamos a ver cada uno entonces. La monarquía liberal es un régimen establecido en los países europeos tras las guerras napoleónicas, que se basaba en la repartición de poder entre el rey y una amplia representación popular. ¿A qué se refiere esto? A que el poder ya no solamente va a estar establecido en el rey y no solamente va a estar establecido, digamos, en un parlamento. Va a haber de alguna manera una representación de todas las áreas, digamos, sociales para poder generar justamente decisiones en base al bienestar del pueblo. Por eso se va a conocer como una monarquía liberal. Y finalmente vamos a tener una monarquía híbrida. Y la monarquía híbrida nos va a decir lo siguiente. Régimen que se encuentra en el punto medio entre la monarquía absoluta y la constitucional, en la que el rey está obligado a ceder parte de su poder a gobiernos democráticos aunque tenga su influencia política. ¿A qué se refiere esto? En la monarquía liberal, como les acabo de decir, va a haber una representación para cada clase social, para poder tomar decisiones, pero al final de cuentas todavía se toma en cuenta lo que el rey diga, como que todavía tiene una influencia bastante fuerte. Pero en la monarquía híbrida el poder ya no está en el rey. El rey puede opinar, por supuesto, va a tener como cierto, ¿cómo decirlo? Como cierta influencia, porque digo, es el líder, ¿no? Pero no va a ser su decisión. Va a tener que detenerse a todo lo que decían todas las entidades que estén, digamos, participando en el Parlamento. Y entonces, ahora sí tomar una decisión en base al consenso que se haga. Imagínense una Cámara de Senadores y Diputados, donde quieren acceder a alguna ley. Pues bueno, no es solamente agarrar y decir, yo la propongo y se va a hacer. No. Se presenta digamos, la ley, se les presentan los pormenores y demás, y se vota. Si se acepta la ley, pues entonces van a votar una gran mayoría y pues se va a ceder. Pero si dicen que no, va para atrás la ley y se acabó. Así es como va a funcionar una monarquía híbrida. Ahora bien, si se fijan, fue como un camino que se empezó, digamos, a desglosar en base justamente a la necesidad del pueblo. Y es justamente por eso lo importante de la monarquía. Ahora bien, el siguiente tipo de gobierno que vamos a tener aquí va a ser la tiranía. Y la tiranía la vamos a llevar de la mano con el régimen político actual que está en Corea del Norte. Ahorita les voy a platicar un poco sobre ello. Para empezar, tenemos que definir a la tiranía. Y aquí nos dice lo siguiente. Se define como tiranía al régimen del poder absoluto instaurado por un tirano. Este es el gobernante que accede al poder político mediante la fuerza, la violencia y la coerción, valiéndose del apoyo popular o bien del militar, ya sea interno o externo, para derrocar así el gobierno de turno. Básicamente lo que me dice aquí es que van a tomar el gobierno por la fuerza y se va a poner como líder una persona en específico. Ahora bien, el tirano ejerce su poder político y gubernamental sin límites ni restricciones morales. Es cruel, abusivo, represor y, para muchos historiadores, un demagogo por excelencia, pues es capaz de atraer a una gran cantidad de seguidores, personas que respaldan su ideología incluso con su propia vida si es necesario. Para este punto habría que comparar un poco la tiranía con una secta, porque de alguna manera el líder que va a llevar a la tiranía va a tener a seguidores que lo van a seguir a capa y espada, que puede a lo mejor tener ideas muy disparatadas, pero como el pueblo le cree, lo van a seguir. Cosa que es de alguna manera muy fuerte, porque entonces la tiranía no solamente es un asunto de que toma el poder y ya, sino también es un asunto ideológico. Cuando hay una ideología que se comparte, entonces es un gobierno más peligroso hasta cierto punto, porque ya no tenemos, digamos, ¿cómo llamarlo? Ya no solamente es un gobierno de juguete, realmente es un sistema de gobierno que realmente respalda las ideologías del líder. Y en base a ello vamos a ver entonces el caso justamente de Corea del Norte con el mandatario Kim Jong-un. Y bueno, voy a platicarles un poquito de la historia de Corea.
Corea, como saben, y digo, obviamente te dan una idea, era un país como tal, pues completo. ¿Qué pasa o cuál es la razón por la cual hay esta división? Bueno, la historia, digamos, resumida es la siguiente. Corea del Norte y Corea del Sur comenzaron a tener conflictos porque las ideologías que tenían cada parte, digamos, eran distintas. En el sentido de que, por ejemplo, Corea del Sur se empezó a influenciar por ese asunto liberal de los Estados Unidos. Pero Corea del Norte, por el contrario, se comenzó a influenciar por las ideas conservadoras de Rusia. En este punto, dos potencias mundiales empezaron a intervenir en ambas Coreas. Corea del Sur se hizo aliada de Estados Unidos, Corea del Norte se hizo aliada de Rusia. Esto fue una catástrofe porque, por ejemplo, empezaron a pelearse entre ellas. Pero el asunto llegó a un asunto bélico, comenzaron con guerra. El problema radica en lo siguiente. Estados Unidos coloca a su presidente, Rusia coloca a su mandatario, que es justamente este individuo, y entonces las ideas empiezan a chocar de una manera muy fuerte. Empieza una guerra de por medio donde se empiezan a meter ponencias políticas, ponencias económicas, y inclusive la ONU se inmiscuyó, digamos, en el conflicto bélico. No voy a entrar en detalles porque nos tomaría mucho tiempo de la clase, pero básicamente terminó esta guerra porque tanto Corea del Norte como Corea del Sur se dieron cuenta que ya llevaban demasiado tiempo en un conflicto bélico que no los estaba llevando a nada, y por lo tanto se separaron. Ahora, no es que hayan llegado a un asunto de paz. Corea del Norte y Corea del Sur siguen en guerra. La único detalle por lo cual aún siguen, digamos, sin atacarse mutuamente de manera bélica, es porque llegaron a un acuerdo de no armas. Es decir, los países oficialmente siguen en guerra, pero ya los están atacando de manera bélica para no afectar, digamos, a sus ciudadanos. Entonces, de alguna manera, en esta parte de la tiranía, el mandatario actual, que justamente es este personaje de aquí, va a tener un régimen tiránico en cuanto a la ideología, a la forma en cómo va a gobernar, porque él va a estar basado en el ideal del comunismo de Rusia, y así es como dirige su nación. Esa es, digamos, la historia de por medio. Si se fijan, entonces una tiranía no es como tan sencilla, pensando a lo mejor lo que nos manejan a veces inclusive las caricaturas. Es un asunto más profundo y más específico en base justamente al contexto histórico que haya tenido, digamos, el lugar donde se esté manejando la tiranía. Eso va a ser lo importante aquí. Y bueno, finalmente vamos a tener a la democracia. La democracia teóricamente es el tipo de gobierno que llegamos aquí en México, donde pues es un tipo de gobierno donde la forma de organización política y social va a estar basada en la participación mayoritaria en las decisiones por parte del pueblo. Y el poder, digamos, en la democracia se va a dividir en un poder ejecutivo, en un poder legislativo y en un poder judicial. Ahora bien, acá hay un detalle interesante. La democracia me indica que técnicamente es el modelo ideal de gobierno porque se supone que el pueblo puede meterse en las decisiones de la, digamos, de la política, y también obviamente el mandatario y todas las clases teóricamente podemos opinar en base a. Pero pues con el tiempo nos hemos dado cuenta que pues no funciona tan así, porque lamentablemente la corrupción que hay de por medio en la democracia nos ha demostrado que este ideal político no funciona tan bien como uno, digamos, pensaría. Inclusive para hacer, digamos, sonar tu voz en la parte, digamos, gubernamental, es compleja porque tú puedes intentar, digamos, que te escuchen, pero nada te garantiza que realmente te toman en cuenta. Entonces es ahí como el asunto de la democracia. Ahora, de manera específica por la cual técnicamente se conoce como un ideal de la democracia, es que el término democracia va a derivar de dos palabras griegas. Una es demos, que significa pueblo, y la otra kratos, que significa gobierno. Técnicamente hablando, de manera literal sería como un gobierno del pueblo o un gobierno ejercido por el pueblo. Entonces, técnicamente hablando, la democracia debería dirigirse por el pueblo, es decir, el mandatario, pensando en el presidente, en los senadores, diputados, son la voz del pueblo, deberían de escuchar al pueblo y en base a ello tomar decisiones, cosa que pues no pasa, pero técnicamente debería de pasar porque estamos en una democracia.
Y pues bueno, ¿qué les cuento, no? O sea, creo que perfectamente conocemos las deficiencias de nuestro gobierno actual. Entonces, de manera general, ¿tienen dudas con respecto a los tipos de gobierno que acabamos de revisar? No, profesora. No, ninguna. Ok. Bueno, hay una razón por la cual tuvimos que revisar toda esta parte de los tipos de gobierno, porque ya sé que de repente puede ser un poco aburrido, digamos, esta parte. La siguiente clase vamos a revisar a Karl Marx. Karl Marx va a hacer una crítica a la sociedad muy fuerte con respecto a cómo está estructurada, la forma de pensamiento que se genera y finalmente cómo se deberá de una anarquía real, pensando a lo mejor en destituir al gobierno que nos dirige. Pero para ello tenemos que entender primero qué es una sociedad, cómo funciona y en base a qué. Por eso es que tenemos que revisar esto de nueva cuenta para que nos quede muy, muy claro. Porque el pensamiento de Marx va a estar influenciado justamente por esta parte, digamos, de la sociedad, el ideal político, el ideal utópico en cuanto a una polis y finalmente va a estar influenciado un poco también por Platón. Pero para eso necesitamos por eso revisar justamente esta primera parte. Ahora, si no hay dudas al respecto, será todo por el día de hoy, chicos. Ahorita los dejo porque si no les voy a freír las ideas con el siguiente autor. La siguiente clase revisamos a Marx para poder ahora sí aterrizar de manera específica justamente las ideologías de Marx basadas en la sociedad y su crítica justamente al tipo de gobierno. Entonces, sería todo por la clase del día de hoy. Los veo cuando los veo. Y siempre se me olvida. No se me pega el horario. Los veo el miércoles. Los veo el miércoles y el miércoles vemos justamente a Marx para poder justamente revisar esta parte que les digo de la política, la crítica de la sociedad, la forma de gobierno y la utopía con respecto a el ideal, digamos, de la polis y final de cuentas la anarquía que se va a dar en base a. Entonces, No, no ha dado calificaciones. bueno, compañerito que acabas de llegar. Un segundo. Perdóneme.